Muy buenos días, que Dios nos bendiga. Saludo a todas las personas que nos siguen con la paz de Dios y gracias a Él podemos estar nuevamente aquí para compartir un tema que ciertamente constando en la Biblia y desde hace miles de años, hoy se ha vuelto tan real, se ha vuelto tan vigente como toda la palabra de Dios que es vigente, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que quiero compartirle una historia relatada en el libro de Daniel y, y se encuentra en el capítulo 3. Va a aparecer en pantalla los versículos pertinentes, los primeros 6 versículos. Daniel capítulo 3, versículos del 1 al 6, la palabra de Dios dice así. Le pido por favor que siga con atención y con la debida reverencia que amerita la palabra de Dios. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Bueno, sabe que esta decisión, esta disposición que aparentemente parecería sin mayor trascendencia o sin mayor antecedente, el hecho de que Nabucodonosor, el rey del primer imperio mundial, podemos decirlo así, en realidad los babilónicos tienen una historia muy extensa, data de más o menos unos 2000 años antes de Cristo, pero en la época de Nabucodonosor, más o menos unos 600 y algo años antes de Cristo, fue su tiempo, su instancia de mayor crecimiento y sobre todo de control total de todo el mundo conocido de entonces. El imperio babilónico tenía dominio sobre la tierra conocida de entonces. Así que eso le da una característica especial, ¿sí? Y ahora dice que de pronto Nabucodonosor aparentemente, se le ocurrió de buenas a primeras que tenía que erigir esta estatua, ¿no es cierto? Era una estatua, ahí se dan las medidas, las características, se entiende que era lo que es una estatua, es decir, la réplica de una imagen de algo natural, ¿sí? Labrada, tratada de hacerle lo más semejante a lo natural. Era una estatua de una persona, ¿sí? Y que era de oro puro, ¿sí? Además dice que esta estatua pues se había convocado a todas las autoridades, se había convocado a todos los que tenían algún grado de injerencia en el manejo del gobierno del reinado de Babilonia, para que ellos, de pie delante de esta estatua, oigan lo que el pregonero decía, ¿sí? Y él había mandado a todas las pueblos, naciones y lenguas que al oír la música de toda una orquesta sinfónica, porque ahí se mencionan 6 instrumentos, dice, y de todos los otros instrumentos, eso quiere decir que habían muchos instrumentos más, que cuando esta comenzaba a sonar, entonces todos tenían que postrarse en pos de esta imagen. Aparentemente esto primero ha sido algo que comúnmente han hecho todos quienes en un momento de la historia se envanecieron con el poder, todos quienes en un momento de la vida, ¿sí?, se quisieron autoexaltar y ocuparon ciertos medios para poder demostrarse a sí mismo y demostrar a los suyos su grandeza, su poderío. Entonces uno, si lo ve desde ese punto de vista, en la repetición de la historia,
en la actitud cotidiana que tienen muchas personas de autoexaltación, de ese reconocimiento, de que la gente, que le gusta que la gente le diga lo lindo, lo bueno, lo maravilloso que es, ¿no es cierto? Hay ese instinto natural, digamos, en el ser humano a una autoexaltación. Pero en este caso, la situación tenía una causa. ¿Qué es lo que había motivado posiblemente a Nabucodonosor a erigir esta estatua? Pues lo más probable es que esta estatua se representaba a sí mismo. ¿Por qué? Porque tiempo antes, un poco antes de que él tomara la decisión de hacer esta estatua y de dedicarla con la pomposidad que se hacía en Babilonia y con la que obviamente debe haberse realizado en este caso, previo a esto hay un gran antecedente. Y el gran antecedente es que Nabucodonosor había tenido un sueño que se relata en el capítulo 2 y permítame pues recordarle, compartirle esta historia. Nabucodonosor había tenido un sueño que inquietó, impacientó, alteró su vida, ¿sí? Y frente a este sueño, no teniendo la interpretación, no teniendo el entendimiento, pues entonces un día decide reunir a todos sus asesores, a todos sus magos, sus adivinos, la gente de ciencia, etcétera, etcétera, para que le pudieran dar la interpretación del sueño y de ese modo pues tratar de tener la paz con el entendimiento que esto conllevaba. Pero hubo un aspecto adicional, ¿sí? Cuando efectivamente son convocados todos los magistrados, todos los magos, todos los adivinos, todos los hechiceros, todos los brujos de aquel entonces, ¿sí? Y toda la gente de ciencia, todos los que podían tratar de intentar darle la interpretación, pues él no se sabe con certeza si efectivamente olvidó el sueño o dijo que olvidó el sueño. ¿Por qué? Porque como fue un sueño tan perturbador, pues él quería tener la certeza, quería tener la seguridad de que efectivamente la interpretación que pretendan darle sea una interpretación que corresponda a este sueño, a esto que le intranquilizó tanto. Así que él dice, olvidé el sueño, de tal manera que si quieren darme la interpretación, tienen que darme el sueño y la debida interpretación. Y ante eso, obviamente hubieron los reclamos, obviamente hubieron los argumentos diciendo pues eso es imposible, nunca nadie lo ha hecho, ningún Dios que mora con la carne puede revelar algo así, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay un primer intento, hay un segundo intento, y como Nabucodonosor era una persona un poco bipolar, él podía estar tan feliz, alegre, contento de todo lo logrado, y a la vuelta de la esquina volverse en una rabia, en una ira, que no medía y que tomaba decisiones precipitadas. Pues resulta que él dice, bueno, si es que no logran, ¿sí?, recordarme el sueño y darme, por lo tanto, la interpretación, simplemente todos ustedes van a morir, ¿sí? Y sus casas van a ser devastadas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Apela una vez más a Nabucodonosor y él dice, no, está dado el decreto y eso va a suceder. Frente a esta situación, habían tres muchachos, en aquel entonces todavía muchachos, quizás de unos 20, 22 años, que eran de los que habían sido llevados en cautiverio, judíos que habían sido llevados en cautiverio a Babilonia y que habían tenido una capacitación de cómo manejarse en el palacio y cómo conocer las lenguas, cómo conocer la ciencia, etcétera, etcétera, en el imperio babilónico. Y estos 3, 4 muchachos, ¿sí?, en realidad los 4 comienzan juntos y luego se les ve en distintas escenas de la vida de Babilonia. Estos 4 muchachos, al saber que ellos eran parte de los que habrían de morir por no darle el sueño y su debida interpretación, pues ellos hacen lo correcto. Dice que Daniel le pidió por favor a la persona que había sido designada para que matara a todos los magos y todas las personas que habían sido convocadas para que se dé esa interpretación. Y le dice, por favor, permíteme hablar con el rey. Habla con el rey Nabucodonosor, le dice, rey, dame un tiempo, ¿sí?, y yo voy a dar esa interpretación. Inmediatamente acude a sus amigos, sean los otros 3 que eran de judíos que habían sido escogidos por sus condiciones estupendas, y oran
y le piden a Dios y le dicen, Dios mío, tú sabes el dictamen que está dando este hombre y que este hombre no da pie atrás. Así que por favor, revélanos, muéstranos qué es lo que este hombre soñó y cuál es la interpretación. Pues tiempo después, acude Daniel y le dice, háganme pasar con el rey, y entra y le dice, oh rey, aquí estoy yo. Tengo la interpretación y tengo claro el sueño que tú tuviste. Y le relata, dice, estando tú en tu cama, soñaste que viste una figura terrible, espantosa, grande. Dice que estaba elaborada de varios metales, ¿sí? Dice, la cabeza, por ejemplo, era de oro, ¿sí? De oro puro. Luego dice, el pecho y los brazos eran de plata, el abdomen y parte de las piernas, los muslos, dice, eran de bronce, y las piernas y los pies eran de hierro, y estaban mezclados con barro cocido, ¿sí? Entonces, pues Nabucodonosor se queda sorprendido y dice, wow, este sí sabe, ¿sí? Porque obviamente me trae el sueño tal como fue, insisto, sea que él realmente lo olvidó, o sea que deliberadamente dijo que lo olvidó, pero el sueño estaba ahí. Entonces dice, yo quiero decirte cuál es la interpretación. Dice, y esta interpretación que te voy a dar, me la ha dado el Dios de los cielos. ¿Sí? Esto yo no lo tengo por ser más inteligente ni mejor que nadie, simplemente esta es una interpretación que el único que puede dar es el Dios de los cielos, el Dios soberano, el Dios majestuoso, el Dios maravilloso, ¿sí? Que es mi Dios. Y le da la interpretación. Le dice, esa cabeza de oro, oh rey Nabucodonosor, eres tú mismo. Porque Dios te ha dado a ti la potestad sobre toda la tierra conocida de entonces. Y yo quiero destacar, por favor, un versículo que es necesario que lo veamos, porque esto más adelante en esta charla tiene una trascendencia. Y es Daniel capítulo 2, versículo 38. Daniel capítulo 2, o desde el 37 vamos a mirar, y si usted tiene su Biblia en su mano, que sería lo ideal, puede mirarla ahí. Daniel capítulo 2, versículos 37 y 38. Dice así, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, ¿no es cierto? Entonces le dice, mira, de toda esta imagen terrible que perturbó tu sueño y que inquietó tu vida, ¿sí? Y que es la imagen de una persona con distintos metales, esa cabeza de oro eres tú. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado esa posibilidad, ¿sí? De que tú seas y que tengas el esplendor de este imperio, porque donde hay un ser humano, donde habita una bestia, en donde vuelan las aves, ¿sí? Pues todo eso está enteramente bajo tu autoridad y tu señorío. Así que esa cabeza eres tú. Y luego, pues las otras cosas que ves, dice, son imperios que vendrán después de ti. Dice, vendrá un imperio inferior a ti, que es el pecho y los brazos de plata, y se refiere al imperio medo-persa que le sucedió al babilónico. Dice, después de ese vendrá otro que tendrá dominio igualmente sobre todo, que es el imperio griego, ¿sí? Que corresponde al abdomen de bronce y parte de las piernas. Y el último imperio, ¿sí? Que es el imperio romano, que habla de su poderío, ¿sí? Cuando dice que las piernas y los pies, en los pies, junto con el barro cocido, pues estaban elaborados de estas dos sustancias. Por un lado de hierro y por otro lado del barro cocido. Entonces dice, son esos cuatro imperios, tú eres la cabeza de oro, eres el imperio, dicho de otro modo, más majestuoso que existe, ¿sí? Y eso es así. Entonces, frente a esto, Nabucodonosor reconoce, ¿sí? Esa sabiduría, reconoce no solo la condición superior que tenía, ese espíritu superior que tenía Daniel,
¿sí? Sino que hace dos cosas. Por un lado dice que engrandeció mucho y le puso prácticamente de segundo a bordo en toda Babilonia, ¿sí? Y Daniel pues también palanqueó a sus otros tres amigos con quienes oraron juntos para pedir la revelación de Dios, ¿sí? Y les puso como gobernantes de algunas provincias de Babilonia. Entonces la primera cosa que sucedió, digo, es que Nabucodonosor engrandeció a Daniel. Y la segunda, que también es importante y que va a aparecer ahí en pantalla, es esta. Ahí en Daniel capítulo 2, versículo 47, termina Nabucodonosor diciendo lo siguiente. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio, ¿no es cierto? Entonces, es la primera vez que se le ve a Nabucodonosor reconociendo un estado superior a los dioses de Babilonia, ¿sí? Un estado superior al Dios de Daniel, al suyo y al mío, a nuestro Dios, el que creó los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, el Dios majestuoso, el Dios de gloria y de poder, en quien está la majestad del imperio y la potestad, pues era reconocido en aquel entonces por Nabucodonosor, ¿sí? Un hombre con cierta vanidad, un hombre con con un ego demasiado elevado, ¿no es cierto? ¿Qué le llevó a hacer lo que leímos en nuestra porción oficial, los primeros 6 versículos del capítulo 3 de Daniel, ¿no es cierto? Datos adicionales, ¿sí? Llama a toda la gente, como habíamos leído, ¿sí? A todos sus gobernantes, sátrapas, magistrados, jueces, oidores, tesoreros, etcétera, etcétera, todos aquellos funcionarios que se mencionan ahí, y les dice lo siguiente, el pregonero dice esto, dice, cuando oigan, y menciona algunos instrumentos, dice, cuando oigan el sonido de la bocina, del salterio, del arpa, etcétera, etcétera, y de todos los otros instrumentos, dice, todos se van a postrar en pos de esta imagen. Esta autoimagen de Nabucodonosor, ¿no es cierto? Su ego se había desmedido y dice, todos se van a postrar, porque el que no se postra, pues va a perecer tranquilamente, ¿no es cierto? Va a ser metido en un horno de fuego y ahí obviamente la consecuencia era obvia, ¿sí? Ahora, lo que está dicho está claro, ¿no es cierto? Es decir, él dedica esta imagen, esta autoimagen, pero se ayuda, ¿sí? De la música para que se postre la gente. Si algún nombre podemos ponerle a esta prédica, se va a llamar cualquier parecido es pura coincidencia. Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos relata, ¿sí? Tanto en el mismo libro de Daniel, los capítulos posteriores, a partir del capítulo 7 en adelante, como en Apocalipsis, como en Ezequiel, en muchos libros de la Biblia, los libros proféticos de la Biblia que tienen tanta riqueza, nos relata que en los últimos días, ¿sí? Ya no en los posteriores, que son los que estamos viviendo, sino en los últimos días, se levantará también un nuevo imperio, al que se le denomina también Babilonia. Y es por eso que en Apocalipsis se menciona la caída de la gran Babilonia, a quien le termina llamando inclusive una ramera, a quien le termina llamando la madre de las abominaciones, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que nosotros hoy vemos en este libro de Daniel, en el capítulo 2, 3, 4, bueno, en todo el libro de Daniel, sabemos que ciertas características van a replicarse, ¿sí? en esos últimos días, y que va a actuar de una manera similar, ¿sí? Y por eso le digo, vamos a llamar a este tema, cualquier parecido es pura coincidencia. La primera coincidencia es que efectivamente el reino posterior también va a tratar de acaparar a todos los pueblos, lenguas, tribus y naciones. Es decir, a todo lo que el mundo hoy es conocido, que es mucho más amplio de aquel entonces, va a tratar de igualmente tener sometido, ¿no es cierto? Y ya nosotros vemos, por ejemplo, hoy en día, todo ese proceso de globalización que se está tratando de dar, ¿no es cierto? Desde hace algunos años viene con estos procesos, tratan de decirnos qué es lo mejor, tratan de buscar ciertos líderes que tengan la capacidad de acoger
algunas naciones que los representen, etcétera, etcétera. Pero yo quiero decirle también que la estructura para la nueva Babilonia ya está dada, ¿no es cierto? Es decir, tenemos una estructura política a través de instituciones que tratan de, a nivel mundial, tener por un lado, acoger a todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, pero por otro lado también tener potestad para mandar, para pedir que se obedezca, para oprimir, ¿sí?, a estos pueblos, lenguas y naciones que se sujetan, a esta estructura política que ya está funcionando. Por ejemplo, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, es una parte esencial, ¿sí?, que hoy en día nosotros le vemos que está funcionando precisamente para este nuevo reino babilónico, que no será precisamente como nosotros lo vemos aquí. Es decir, no es que de ahí saldrá un gran líder que reconozca al Dios de los cristianos como el rey de los dioses, el rey que revela los misterios y que será reconocido y que va a terminar engrandeciendo a los cristianos. Eso no va a ser así, ¿no es cierto? Lo que sí es que nos dice que va a ser un reino que va a tratar de acaparar y tener autoridad para poder someter a todo el mundo conocido de ese entonces, ¿sí? Entonces, ya la estructura está dada, tenemos la ONU, la Organización de Naciones Unidas, tenemos organismos que también son a nivel mundial, aunque hoy no están operando en todo el mundo, pero tienen esa intención. El espíritu de esas organizaciones ya está manifestándose, ¿no es cierto? Como por ejemplo, por sus mismos nombres, el Banco Mundial, ¿no?, o el Fondo Monetario Internacional, o la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Entonces, sus nombres ya nos hablan de un nivel mundial, de una globalización, insisto, aunque hoy en día no están funcionando ni tienen potestad sobre todo el mundo conocido de hoy entonces, que creo que ya es todo el mundo conocido, ¿sí?, pero tienen esa intención y operan en gran parte, ¿sí?, de este mundo. Y por ejemplo, en nuestro país, algo que para nosotros es espantoso y no puedo dejar de decirlo, por ejemplo, nuestro país, tristemente, parte de esta estructura, sometida a esta estructura, aprobó la semana anterior la Asamblea Nacional, todavía está para la aprobación del Ejecutivo, aprobó lo que nosotros conocemos como el Código de Muerte. Ese se llama el Código es una utopía, el nombre que tiene, le llaman el Código de la Salud, cuando en realidad es un código de muerte. ¿Por qué? Porque en ese código de muerte se aprueba, se facilita, se insta, se impulsa a situaciones que son, por un lado, criminales y por otro lado, totalmente antinaturales. Por ejemplo, este famoso código de muerte o código de la salud, como es el nombre que le han dado, permite, ¿sí?, el aborto indiscriminado, bajo subterfugios, bajo argumentos fantasiosos, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que está permitiendo es el aborto indiscriminado. Permite, ¿sí?, que una criatura, un puber, estamos hablando de niños, de criaturas de 11 años, puedan escoger su inclinación sexual, su identidad sexual, entre comillas, ¿sí?, y que lo escojan y lo decidan por una sola vez. Concomitante con esto, piden que nadie meta mano en esa decisión, ni los padres, e inclusive que no reciba una orientación, llámese psicológica, lo correcto sería una orientación espiritual, para que este muchacho, esta criatura, este indefenso, ¿sí?, tome una decisión precipitada. No, nadie tiene que guiarle nada. Él a los 11 años, a los 12 años, puede decidir sobre su identidad sexual. ¿Qué pasa si más adelante esta criatura, ¿sí?, manipulada, manejada desde las instituciones públicas? Porque otra de las cosas que se aprobaron es que debe darse una educación sexual a los muchachos, sí, incluida la ideología de género, perversa, satánica, diabólica por demás, ¿no es cierto? Pero es ahora una orden de que se tiene que incluir, o sea, desde niños hay que decirle
Si tú naciste niño, pero no te sientes niño, no importa. Tú decides qué quieres ser. A la niña, si tú naciste niña, pero si tienes alguna inclinación porque te gusta jugar fútbol, verás bien si es que quieres ser niña o a lo mejor quieres ser niño. Una sola vez toman la decisión, el Estado respalda su cambio de sexo, entre comillas, que no es así, ¿no es cierto? El Estado va a asumir esos valores, pero si más adelante ellos reaccionan, ¿no es cierto? Y por la misericordia de Dios tienen una luz, ¿sí? Ya no pueden volver a tener su sexo anterior o cualquier otro cambio, porque es por una sola vez. Entonces, todo este código de muerte es terrible, ¿sí? ¿Quién lo propone? La Organización Mundial de la Salud. ¿Quién lo financia? El Fondo Monetario Internacional. Por eso es que digo, aseguro y asevero que efectivamente la estructura que debe sostener a este nuevo reino que va a ser presidido por el anticristo, es decir, todo lo contrario a las enseñanzas de Cristo, eso significa anticristo, ¿sí? Ya tiene esa estructura, ya tiene esa base, ¿sí? Insisto, con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque nosotros como país, ¿sí? A quienes nos escuchan en otros países, pues no les va a hacer nada nuevo, ¿sí? Todos los créditos que está dando el Fondo Monetario Internacional y que lo ha venido dando desde hace mucho tiempo y que nosotros como país volvimos a caer en esta esclavitud del Fondo Monetario Internacional, no digo del crédito porque hemos pedido crédito a todo el mundo, ¿sí? Pero hemos vuelto a caer bajo las artimañas del Fondo Monetario Internacional. Ellos son los que nos obligaron a que esto del aborto, a que esto de la ideología de género, a toda esta degradación, esta perversidad, esta malicia, este satanismo, sea aprobado. Hace menos de un año dijimos, los cristianos, ¿sí? Católicos, evangélicos, las personas que tienen todavía la cabeza sobre el cuello, la razón, los argumentos, dijimos afuera, en una manifestación pacífica, afuera de la asamblea, les dijimos que no aprueben el aborto. Y salió la bandera diciendo, sí, no ha sido aprobada. Amén, gloria a Dios. Pero como estamos en pandemia, como estamos en estado de excepción, que no podemos salir a las calles a reclamar las inmoralidades, la corrupción, la violencia que se genera desde el Estado, pues lo aprobaron. Ahí está. Ahora, claro, está en manos del Ejecutivo el que diga sí o que diga no. Pero no cogimos ya la plata del Fondo Monetario Internacional, entonces no nos hagamos de muchas ilusiones. No nos hagamos de muchas ilusiones. Hoy es domingo 30 de agosto. ¿Sí? El estado de excepción se termina en 15 días más. ¿Sí? Y el presidente tiene que pronunciarse en 30 días, o aceptando o vetando, total o parcialmente, este código de muerte. Digo, no nos hagamos de muchas ilusiones. ¿Por qué? Porque como esta es una imposición de este nuevo reino que quiere ser general, universal, globalizado, ¿no es cierto? Entonces, es posible que se dé un paso más en el advenimiento de este nuevo reino, de esta nueva Babilonia, la gran ramera, la madre de las abominaciones, como la califica correctamente la palabra de Dios. Así que el mundo de aquel entonces, de Nabucodonosor, al que le tenía sometido, ¿sí?, a toda lengua, tribu, pueblo y nación, ¿sí?, también nos quieren someter, como lo están haciendo y como lo están logrando, ¿sí?, por un lado. Por otro lado, también dice que el pregonero, ¿no es cierto? Entonces el pregonero jugaba un papel muy importante, porque si bien estaban reunidos, qué sé yo, cuántos miles, entre gobernantes, sátrapas, tesoreros, consejeros, oidores, etcétera, etcétera, el pregonero jugaba un papel importante, porque él decía lo que Nabucodonosor le decía que diga, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijo que diga? Le dijo que diga que al oír el sonido del tamboril, etcétera, etcétera, todos esos instrumentos, todo el mundo se postre. Aquí hay dos aspectos que nosotros necesitamos mirar y confirmar. ¿Cuáles son los dos aspectos? Por un lado, el pregonero y la función que cumple. Y segundo, el medio que usa para postrar a la gente, ¿no es cierto? ¿Quién es el pregonero el día de hoy? El pregonero el día de hoy son los medios de comunicación, que no hacen otra cosa que repetir y decir todo lo que el rey diga, todo lo que el poder político diga, todo lo que el poder financiero opresor diga, ¿no es cierto? Entonces,
aquí en nuestro país y en el mundo entero es conocido que los medios no son de comunicación, son medios de desinformación. ¿Por qué? Porque dar una información parcializada, es decir, obediente a un sector, o dar una información a medias, o no dar toda la información, sino solo lo que yo quiero, lo que me conviene, lo que necesito que estén enterados, pues el pregonero juega un papel muy importante. El pregonero nunca dijo por qué hay que postrarse. El pregonero siempre dijo, hay que postrarse, punto. Y eso es lo que nos dicen los medios de comunicación hoy en día. Y hay que decirlo, ¿sí? Los medios de comunicación es por eso que ahora han perdido tanta credibilidad. Nadie cree en los medios de comunicación. Cuando uno ve las noticias, uno dice, ¿será también? ¿Es posible? Quizás. ¿Qué habrá por detrás de eso? Porque siempre deja una gran tela de duda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se deben ¿a quién? A la estructura, pues. A la estructura que quiere globalizar, a la estructura que quiere oprimir, a la estructura que quiere manipular, a la estructura que inclusive nos da la información, y si uno se permite dudar de esa información o sacar el otro lado de la información a través de los medios digitales, ¿no es cierto? Ahora que hay tantas facilidades, cuando se saca el otro lado de la información, enseguida le acribillan, le acaban o le sacan del contexto nada más, pues. Le sacan de las redes, le quitan el canal que tenían para uso, así de simple. ¿Por qué? Porque nadie se puede oponer, porque el pregonero cumple órdenes del sistema, y así está dado. ¿Qué mejor medio de opresión que la música? La música es la que ha llevado a que nos postremos en pos de los nuevos ídolos, o de los nuevos valores, que en realidad no son valores, sino es una degradación terrible de lo que algún rato fue valor. Es por eso que nosotros hoy vemos, por ejemplo, primero, que los grandes acontecimientos que acaparan la atención mundial, como por ejemplo, un mundial de fútbol, ¿no es cierto? Va a comenzar un mundial del fútbol, todos estamos pendientes, sea que nuestras selecciones vayan o que tenemos apego por una selección de las que son potencias futbolísticas, ¿no es cierto? Y queremos respaldar, entonces nos dicen va a haber el mundial de fútbol. Sí. ¿Cómo comienza un mundial de fútbol? Comienza con las palabras de algún gran futbolista que, aparte de ser un gran futbolista, haya sido una gran persona, que el fútbol como una disciplina deportiva le dejó una enseñanza. No comienzan así. Los Juegos Olímpicos, que hoy se suspendieron por la pandemia, pero no olvidemos los que han existido. ¿Cómo comienzan los Juegos Olímpicos? ¿Sí? Comienzan con el testimonio de los grandes hombres luchadores en la lid deportiva. No comienzan así. Comienzan con música. Comienzan con artistas que son reconocidos a nivel mundial. Artistas cuyos currículum son vergonzosos. Comienzan con mujeres cantando y bailando de la manera más sensual que puede ser, que incita al pecado. Es por eso que la música, desde hace muchos años, ha venido siendo el instrumento más idóneo para someter a la gente, pues. ¿No es cierto? Porque la música que habla de santidad, como la música cristiana que nosotros la cantamos, que la música que habla de honrar al único que es digno de honra, gloria y honor, que es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, sí, esa no pega, pues, ¿no es cierto? Porque esa no es un método de opresión, ese es un instrumento de libertad, un instrumento de adoración, de obtener paz, tranquilidad. ¿Cuál es el método o la manera de someter a las personas a lo que la estructura mundial quiere? ¿Sí? Quiere el aborto, quiere no tener control sobre la sexualidad, quiere la ideología de género, ¿no es cierto? Quiere decirnos que disfruta de la vida, hoy que la tienes no importa cuánto te cueste, ¿no es cierto? Entonces, todos esos propósitos macabros, todos esos propósitos malévolos, sí, que le están legalizando, es decir, se está legalizando, se está legitimando el pecado. Todo eso es a través de la música, y si no, pues escuchemos, sin querer acusar los ritmos, porque los ritmos ya son cuestión de gusto de cada quien, ¿no es cierto? Pero los ritmos inclusive acompañan, ¿sí?, a la opresión que hay. Miremos, escuchemos los boleros de antaño que sublimizaban el amor, ¿no es cierto? Y destacaban el amor puro, íntegro, acompañado de películas de antaño en la que el hombre no le topaba ni un pelo a la mujer hasta cuando ésta daba el consentimiento para casarse y entonces podía llegarse. Hoy no.
Hoy toda la música está encaminada al libertinaje del amor, a la degradación de la sexualidad con la sensualidad, impulsa el aborto, entre los cuatro podemos vivir bien y no nos estorbamos, o sea, toda la degradación de la música, acompañada de un ritmo simpático que se pega solito en el cuerpo, no es un método de opresión. Por supuesto que es un método de opresión. Por eso es que Nabucodonosor, el de la Babilonia de antaño, sí, él dijo, cuando oigan la música, solitos van a postrarse, ¿no es cierto? Y hoy está pasando eso. Cuando oímos la música nos postramos frente al pecado, frente a la homosexualidad, sí, porque no solo que las músicas, las canciones, las letras impulsan a eso, ahora ya no hay mensaje subliminal, ahora hay mensaje tremendamente directo, ¿no es cierto? Y luego, la vida de aquellos cantantes, ¿no es cierto? Que hoy nos sorprendemos. De pronto tenemos un apego, decimos, qué linda canción, ¿quién canta esta canción? Se canta a tal persona así, ha sido homosexual. Uy. ¿Y quién canta esta otra? Dice, es una pareja de hermanas. Ah, qué lindo, qué bonitas chicas. Dice, pero la una, la que está ahí, dice, es lesbiana. ¿Sí? Y hay todo eso, y hay que decirlo. Primero, ¿por qué? No es que estoy descubriendo el agua tibia, por favor. Lo único que estoy sacando es los cueros al sol. Estoy poniendo las cosas sobre el tapete, sobre la mesa. ¿Para qué? Para que todo lo que es conocido por todos, porque, insisto, no estoy diciendo nada nuevo, sí, simplemente miremos. La Biblia dice que nosotros debemos mirar los tiempos que estamos viviendo, ¿no es cierto? Entonces, toda esta estructura diabólica, satánica, que comienza con las instituciones que fueron creadas con fines loables. Sí, el Fondo Monetario Internacional fue creado con el fin loable de ayudar a las naciones que quedaron devastadas en la Segunda Guerra Mundial. Sí, pregunte si alguna de esas naciones que recibieron ayuda del Fondo Monetario Internacional, conjuntamente con sus recetas de reactivación, entre comillas, algún rato se levantaron. Todas las que se levantaron es porque le dijeron no al Fondo Monetario Internacional. Preferimos vivir en la pobreza, en la miseria, pero no queremos sus recetas porque lo único que hacen es oprimirnos, ¿sí? Entonces, por eso es que este tema se llama cualquier parecido es pura coincidencia. Y nos quieren oprimir. Ahora, ¿qué pasa con los que no estamos de acuerdo? Porque no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con esto. Y para eso quiero contarles rápidamente lo que me pasó hace 15 días. Yo soy pastor de una iglesia que adquirió una propiedad a través de un préstamo, obviamente, ¿sí? Y lo adquirí hace 15 años, hace 12 años. Y el crédito era para 15 años, es decir, lo que falta por pagar de la propiedad de la iglesia son apenas 3 años. Y en la misericordia de Dios, todos los 12 años anteriores, hasta antes de la pandemia, pues pudimos ir cubriendo mes a mes, con sacrificio, con entrega, disponiendo de cosas personales para poder cubrirlas, se ha ido sosteniendo en la misericordia de Dios. Obviamente vino la pandemia y no se pudo seguir pagando. Algunas áreas de la vida social se han reactivado medianamente, pero las iglesias no podemos todavía, al menos hasta hoy, no sabemos qué va a pasar en 15 días, que ya se terminan algunas restricciones porque se termina también el estado de excepción. No sabemos cómo vamos a funcionar las iglesias, todavía no tenemos claro el panorama. Pero yo me fui a hablar hace algo más de una semana, apenas, algo más de una semana me fui a hablar en el banco para ver cómo podemos hacer, para decirle, mire, nosotros somos iglesia, las iglesias no están funcionando, por lo tanto no tenemos los ingresos que teníamos, y por esa ha sido la única razón por la que hemos estado quedando mal. Me dijeron, claro, no hay ningún problema, el sistema financiero me dijo, no hay ningún problema, le podemos ayudar para bajarle la cuota que usted tiene a la mitad. ¿Sí? Le digo, es que el problema es que no tengo ni la mitad, porque no estamos funcionando como iglesia. Dice, pero es lo único que podemos hacer, le bajamos a la mitad, ¿sí? Y usted esa mitad la paga nuevamente a 15 años. Es decir, me faltaban 3. Y ahora nuevamente a 15 años. Es decir, posiblemente yo ya me jubile o a lo mejor Cristo viene antes y tengo que seguir pagando. Ese es el favor que me hacen a 15 años. Y del valor que hoy estoy debiendo, ¿sabe cuánto voy a terminar pagando si es que acepto esta ayuda, entre comillas, que me quiere dar el sistema financiero a 15 años nuevamente? Por este saldo que está pendiente después de haber pagado 12 años, este saldo, sí, me dice, tiene que pagar 3
veces el valor que hoy está debiendo. ¡Qué gran ayuda!, ¿no? Que hasta cuando esté cayéndome de viejo, a lo mejor, que eso no va a suceder, porque los hijos de Dios permanecemos firmes en Cristo Jesús. Pero cuando ya esté posiblemente en la edad de dar paso a la siguiente generación, pues tengo que seguir pagando. Y tengo que seguir pagando, ¿por qué? Porque este saldito que me falta de los 3 años se multiplicó por 3. ¿Cómo no decir que el sistema financiero mundial, ¿sí?, está en manos del opresor? ¿Y quién es el que oprime? Pues la estructura opresora, la diabólica, la satánica. Así que yo tomé una decisión. La decisión que tomaron Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos dijeron: nosotros no nos inclinamos. Discúlpeme, pero nosotros no nos inclinamos. Puede sonar la música, puede promoverme la música, puede decirme: vea, pastor, en vez de que sus músicos estén cantando a Dios, póngales a cantar música del mundo y va a ver cómo saca la plata para eso. No, Señor, nosotros no nos inclinamos. No podemos hacerlo porque somos hijos de Dios. Y el mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el mismo Dios de Daniel, es el mismo Dios nuestro, el que nos dejó aquí constando. Así que no nos vamos a inclinar ante eso. Y si por esa causa el mundo opresor de aquel entonces les pusieron en un horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego, pues con el mismo Dios que se metió en ese mismo horno para pasearse por el horno y que no les toquen absolutamente nada, sino simplemente sean quemadas las ataduras que ellos tenían, porque fue lo único que se quemó, porque ni olor a humo tuvieron, pues es el mismo Dios que nos va a ayudar a cancelar la deuda, que nos va a ayudar a salir avante, aunque el mundo opresor de la gran ramera llamada Babilonia, que a pesar de que nosotros estamos constando históricamente, o mejor dicho, nuestra ubicación histórica, los que estamos viviendo hoy, nos ubicamos en los dedos de esa imagen que soñó, en los dedos de hierro y de barro cocido. Pero así fue llamada el último imperio opresor, la nueva Babilonia, la gran ramera, la madre de las abominaciones. Nosotros no vamos a claudicar en pos de ellos, no nos vamos a inclinar, no nos vamos a dejar oprimir. Confiamos en el mismo Dios que dio la salida y la fortaleza. ¿Para qué? Para que nuevamente Nabucodonosor vuelva a reconocer que no hay otro Dios como nuestro Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre, y su Hijo, el Dios Todopoderoso, Cristo Jesús. Que Dios los bendiga y a permanecer firmes en el Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a las 9 de la noche. El miércoles 2 de septiembre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Prepara el jugo de uva y el pan, ya que el domingo 6 de septiembre tendremos la celebración de la Santa Cena. La Iglesia CAC felicita a todos los cumpleañeros del mes de agosto y nuestro deseo es que Dios pueda cumplir cada anhelo de su corazón. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o en las oficinas de la Iglesia. Te agradecemos por acompañarnos.